Bienvenidos mis amados hermanos a este tu canal. Dios me los bendiga a todos los amigos que también se conectan por medio de este sistema y bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. A todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a todos mis espectadores invisibles. Hoy vamos a tratar otro pasaje de la palabra de Dios, siguiendo con el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y hoy nos ocuparemos de Pérgamo. Esto se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Pérgamo es la tercera iglesia a la que le es enviado este mensaje. La primera es Éfeso, la segunda es la iglesia de Esmirna y la tercera es Pérgamo. Es importante, para entrar en el contexto, saber que el mensaje a las 7 iglesias representan históricamente 7 momentos que la iglesia vivió, vive y vivirá. Con esto digo es que todas las iglesias, desde su fundación, la iglesia de Cristo, desde su fundación hasta el presente, hemos transitado y estamos transitando por estas 7 iglesias. Asimismo, estas 7 iglesias representan 7 caracteres, 7 tipos, 7 tipos de cristianos, de ministros y de ministerios. Tiene su carácter. Y cada uno de los cristianos están dentro de estas 7 iglesias. De allí su importancia y su relevancia. Otra cosa importante es ver cómo cada una de estas iglesias, por sus nombres, identifican su carácter y su destino. Pero vamos ahora a la iglesia de Pérgamo. Lo primero que podemos hablar del mensaje a Pérgamo es que Pérgamo era una ciudad de Asia Menor, igual que Éfeso y Esmirna. En ella había una iglesia llamada Pérgamo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo quiere decir casamiento, casarse, matrimonio. En el caso que nos ocupa, que es Pérgamo, sería un casamiento triste. ¿Por qué? Porque Pérgamo es la iglesia que se casó con el Estado, o la iglesia que se casó con el mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero y reconocimiento. O sea, a cambio de dinero y prestigio. Esto como adelanto, ¿ok? Pero vamos a las escrituras. Y dice acá: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí podemos resaltar 2 cosas. Uno, sigue manteniéndose el gobierno de Dios. El mensaje sigue llegando al ángel de la iglesia, sigue llegando al mensajero, al pastor de la iglesia de Pérgamo. Lo que quiere decir que este es el sistema como Dios trabaja. Dios da su mensaje a la cabeza, a la autoridad, y la autoridad, en este caso el pastor, es el que hace llegar este mensaje al pueblo. Así es como trabaja Dios, ¿ok? Entonces, este detalle es importante. Lo otro es que en el caso de Pérgamo era necesario, vital, que el mensaje primero llegara a la cabeza, al obispado, al pastorado. ¿Por qué? Porque el pastorado fue el que se corrompió, fue el que se hizo corrupto. El pastorado, los líderes, fueron los que aceptaron negociar y hacer alianza con el mundo. Y a través del pastorado llegó la miseria para esta iglesia. Y lo otro es que se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo va a confrontar
a la iglesia de Pérgamo con la palabra. Jesucristo la va a confrontar. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos en Hebreos 4:12, nos dicen que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es una espada de dos filos, ¿verdad? Y que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, penetra hasta el espíritu, hasta el alma, el cuerpo, los tuétanos. No hay nada que se pueda ocultar de la palabra de Dios. Y Jesús dice, te voy a confrontar con la palabra de Dios, porque la doctrina ahora la has mezclado con el mundo, tienes paganismo dentro de la iglesia y te voy a confrontar con la palabra de Dios. Este es el caso de Pérgamo. Pero, ¿qué pasa con las iglesias Pérgamos en el día de hoy? Las iglesias Pérgamos para el día de hoy, los ministros Pérgamos para el día de hoy, están siendo confrontados con la palabra de Dios. Jesucristo, que es el que se pasea en medio de los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, aquel el cual conoce lo que sucede en cada una de las iglesias, le dice a la iglesia de Pérgamo, hoy, le dice a la iglesia de Pérgamo, yo tengo la espada aguda de dos filos y la voy a traer en tu contra. ¿Ok? Así confronta a Pérgamo. Mira lo que dice el 13, y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negociado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjate que comienza diciendo, yo conozco tus obras. Aquí yo conozco tus obras exactamente como en el caso de Éfeso y de Esmirna, es yo conozco tu corazón. Yo sé lo que has hecho. Yo sé con qué intención pactaste con el mundo. Pactaste con el mundo por amor al dinero. Pactaste con el mundo por amor al reconocimiento. Estos pastores se habían desviado. El pastor de Pérgamo hoy se desvió por el dinero. Y dice, yo conozco tu corazón. Tienes una aparente santidad, te has vestido de una falsa santidad, pero lo que hay en ti es un amor al dinero. Y dice acá, y fíjate que Pérgamo mora donde está el trono de Satanás. Para el tiempo de Pérgamo, históricamente, el trono de Satanás, que estaba en esta ciudad de Asia Menor, era el trono o el templo de Zeus, el padre de los dioses de la mitología griega. Y dice que este es el trono de Satanás. Para el tiempo históricamente que nos ocupa en cuanto a Pérgamo, es el tiempo histórico que comienza con el emperador Constantino, con el emperador romano Constantino y su conversión al cristianismo. Hasta los primeros tiempos del séptimo siglo, cuando ya se instaura el papado oficialmente. Acuérdense que Esmirna viene de la persecución de los 10 Césares, de la Roma pagana. Culminan con Pérgamo, que es cuando Constantino se hace cristiano. Y a partir de ese momento termina la persecución para la iglesia cristiana. Y dice que ahí mora, está el trono de Satanás. Históricamente, la iglesia que estaba en Roma, para ese tiempo, el trono de Satanás se encontraba en Roma. Y vemos que la iglesia, en vez de resistir el trono de Satanás, en vez de resistir el sistema satánico, se apega a él. ¿Ok? Y dice acá, pero retienes mi nombre, es decir, Dios siempre tiene un remanente. En el caso de Pérgamo había un remanente que se había mantenido fiel. Y nombran a Antipas, el obispo de esta iglesia, que fue martirizado también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este obispo no quiso negociar con el mundo, no quiso negociar políticamente. Porque por otra parte, la famosa conversión de Constantino fue una conversión falsa,
Constantino simplemente se convierte al cristianismo porque él se da cuenta que el cristianismo había crecido y se había hecho un poder social muy grande dentro del imperio y en el mundo. Tanto Satanás como Constantino se dieron cuenta que haber traído martirio a la iglesia fue un error. ¿Por qué? Porque entre más mataban cristianos, más se multiplicaban. Y entre más mataban cristianos, más cristianos habían. Y la fe cristiana, la fe aumentaba exponencialmente. Era tanto así que aún la madre de Constantino era cristiana. O sea que ya el cristianismo había entrado en la familia de Constantino, del emperador romano. Constantino se da cuenta de que si no puedes con el enemigo, como dice el dicho, únete a él. Y Constantino habla de se presenta ante la iglesia cristiana con una falsa conversión. Pero ¿qué es lo que quería Constantino? Constantino lo que quería era unificar su imperio bajo una sola fe. Y como la fe que había prevalecido y se había multiplicado era la fe cristiana, era la iglesia cristiana, él comienza a hacer pacto y él comienza a darle a los obispos de aquella época grandes iglesias adornadas con las mejores perlas, con los mejor diseño, con los mejores lujos. Comienza a darle vestiduras espléndidas a los obispos de la época, comienza a darle poder político, poder económico. Pero esto no fue gratis, esto fue con el convenio de que la iglesia cristiana en su época se abriera al mundo. Es decir, que la iglesia cristiana se abriera al paganismo que había en Roma para aquel momento. Si bien se quiere, Constantino comienza a pactar con la iglesia para formar una iglesia universal, una fe universal. Es decir, todos cabemos en la casa de Dios, porque lo que nos une es el amor. Grosso error, porque no es el amor solamente que nos une, es la verdad en amor. Pero Constantino y estos obispos corruptos llegan a este acuerdo. Y así es como el paganismo entra dentro de la iglesia, arrastrando su idolatría, arrastrando su fornicación, y lo introduce dentro de la iglesia. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas iglesias cristianas hoy están pactando con el mundo, están metiendo en los altares al mundo. Están haciendo alianzas políticas y están convirtiendo los altares en un centro de proselitismo político. Cosa gravísima, porque la iglesia no es para hacer campaña política. La iglesia no es para hacer propaganda política. La iglesia es un ente espiritual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esto. Y fíjate que dice al final dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Podemos ver que tanto Antipas, uno de los obispos de esta iglesia, muere, como muchos que se resistieron. Hay un remanente que para este tiempo, dentro de la iglesia de Pérgamo, sufrió martirio. Y ellos tuvieron que huir de Roma, porque no aceptaron el paganismo dentro de la iglesia. Para el tiempo de hoy, también hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel dentro de la iglesia cristiana de hoy, que no ha vendido sus principios. ¿Ok? Y vea lo que dice el 14. Aquí está las dos doctrinas paganas que para el tiempo de Pérgamo entraron en la iglesia, que para el tiempo de Roma entraron en la iglesia y que para el tiempo de hoy siguen entrando. Mira acá, dice acá, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta historia la puedes leer en Números, capítulo 31, versículo 16. Para aquel momento, Balaam
era un profeta corrupto. Él se corrompió por amor al dinero. Y él ayudó a uno de los enemigos de Israel para aquella época, que fue el rey Balac. Él le enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo lo hizo? Hizo que las mujeres más hermosas del reino de Balac seducieran a los israelitas para que estos metieran la idolatría y doblaran rodillas delante de los ídolos paganos de aquella época. Provocaron la ira de Dios y murieron muchísimos por causa de esto. Este espíritu sigue trabajando. Este espíritu de idolatría y de fornicación espiritual fue lo que entró cuando en Roma la iglesia cristiana pactó con Constantino. Dejó meter la idolatría. ¿Qué fue lo que hicieron? Sencillamente Constantino lo que hizo fue que tomó ejemplo. Para aquella época se adoraba a la diosa madre y a su hijo. Esta tenía distintos nombres en el mundo para aquel momento. Diana de los Efesios, Astarte, entre otros nombres. ¿Qué fue lo que hizo Constantino junto con los corruptos de la iglesia de Roma? ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron el culto a la diosa madre y le colocaron un barniz de cristiandad. Esta diosa madre pasó a ser la Virgen María. Quiere decir que los paganos entraron dentro de la iglesia cristiana sin ningún problema, porque ellos siguieron adorando su diosa madre dentro de la iglesia, pero ahora como la Virgen María. Igualmente sucedió con los que adoraban a Apolos. Sencillamente se lo disfrazaron y le metieron un ídolo dentro de la iglesia que era San Pedro. Pero no era San Pedro, era Apolos. Y así estos paganos siguieron adorando a sus dioses. Constantino ganó porque unificó a todos bajo la misma fe en su imperio. Los corruptos de la iglesia ganaron porque ganaron dinero y posesión. Y los paganos ganaron porque ellos siguieron adorando a sus dioses falsos. Y el diablo también ganó porque corrompió la iglesia cristiana. Pero Dios tenía un remanente. Fíjense esto, Dios nunca ha dejado de tener un remanente. Y fíjate esto. Entonces la doctrina de Balaam es la doctrina que introduce la idolatría y la fornicación espiritual. Y toda idolatría trae consigo, escuche bien esto, toda idolatría trae consigo el libertinaje sexual, trae la lascivia. No hay idolatría que no venga con fornicación. Fornicación no solamente espiritual, fornicación física, sexual. Y hoy en día este espíritu de Balaam sigue trabajando en las iglesias cristianas. Actualmente no existen ídolos dentro de la iglesia, es cierto, pero hay un culto a la personalidad, lo cual es idolatría. Hoy en día muchas iglesias se manejan bajo el apostolitis. Tienen al apóstol de las congregaciones, lo tienen como en un estado de adoración y de veneración, lo cual es un grave error, porque el único que dentro de la iglesia merece adoración y veneración es Jesucristo. Ningún apóstol tiene marca en sus manos, ni tiene marca en su frente de haber ido a la cruz a morir por nadie. Ningún apóstol se puede atribuir la gloria que solamente le pertenece a Jesucristo. Pero actualmente muchas iglesias se están manejando lamentablemente con el apostolitis. Tienen una fiebre. Y no es que el ministerio apostólico sea malo, pero hay que entender que el apóstol es un servidor. Un verdadero ungido nunca deja de servir. Un verdadero ungido, lo primero que siempre tiene en su mente es el servicio. Y cuando sirve, lo primero que siempre tiene en su mente es el bienestar de la otra persona. Pero hoy en día
Muchas palabras que muchos apóstoles están trayendo a los altares, las personas, el pueblo las está aceptando como verdaderas sin ni siquiera contrarrestarla con la palabra de Dios. Y muchos están siguiendo falsas doctrinas por esta veneración falsa a hombres. Jesucristo nunca, nunca dijo que siguiéramos hombres. No, se sigue la palabra de Dios o la palabra de Jesucristo que hay en esos hombres. Ya esa es otra cosa. Porque Dios no respalda a hombres, Dios respalda su palabra que está en esos hombres. Los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo en el libro de los Hechos recibieron el respaldo que recibieron sencillamente porque ellos guardaron y colocaron por obra y pusieron por obra la palabra de Dios, y Dios respaldó la palabra que había en ellos. Entonces, hoy en día este espíritu se está moviendo. Este espíritu de Balaam es el que ha traído esta idolatría y fornicación dentro de la iglesia. No ha pasado. Y vamos al 15, y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjate que los nicolaitas, ellos trataron de entrar, si tú lees en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 1 en adelante, ellos intentaron entrar en la iglesia de Éfeso, pero fueron rechazados. ¿Por qué? Porque los nicolaitas, y la palabra nicolaita viene del griego. Nico habla de clero. Laita habla de laico, pueblo. ¿Qué es lo que querían los nicolaitas? Y aquí había el pensamiento corrupto que hoy hay todavía dentro de las iglesias. Los nicolaitas querían separar lo que ellos llamaban el clero del laico. Es decir, ellos separaron un grupo élite dentro de la iglesia que tenía autoridad plena sobre el pueblo. O sea, un gobierno de hombre sobre hombre. Ellos querían establecer una organización piramidal donde el clero, oígase bien, el clero, y cuando digo el clero hablo de los obispos, cardenales, todas estas personas, tuvieran un poder eminente, absoluto sobre el pueblo. Tanto así que el clero llegó con el tiempo a implementar doctrinas extrabíblicas y fueron aceptadas. Grandes herejías terribles y fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque este movimiento cristiano, porque el nicolaísmo era un movimiento cristiano, se estableció en Pérgamo. Fue rechazado en Éfeso, pero se estableció en Pérgamo, porque el nicolaísmo nada más expresaba la sed de poder y de grandeza que tenían los líderes para ese tiempo. Y hoy en día, también este espíritu está trabajando en las iglesias, donde simplemente se está estableciendo un orden piramidal, donde el apóstol, el profeta, pastores, ancianos, tienen un poder clérico, un poder absoluto, se han enseñoreado de la iglesia de Jesucristo. Y esto no es un sistema de Dios. El sistema de Dios es un sistema horizontal. ¿Qué quiere decir el sistema horizontal? Que todos somos servidores. Tanto el que predica en el púlpito como el que se encarga del aseo de la iglesia es un servidor. Es un servidor y tiene igual valor de hijo delante de Dios. No es más hijo el apóstol que el que limpia la iglesia. Ambos son hijos, ambos tienen talentos y ambos tienen el deber de desarrollar los talentos dados por Dios. Pero ¿qué quieren los nicolaitas? Hacer esta separación, donde el clero, donde el pastorado, donde el apostolado, donde los profetas, se les dé un lugar privilegiado dentro de la iglesia y ya dejen de servir, sino que ahora sean servidos.
Con esto no quiero decir que se le falte el respeto a los hombres de Dios. No me malinterprete. Los hombres de Dios merecen su respeto, porque son hombres de Dios. Es a través de ellos que Dios habla al pueblo. Eso es importante. Pero otra cosa es darle poderes plenipotenciarios a un apóstol, a un profeta, sobre un pueblo. Mucho cristiano pérgamo es el cristiano que acepta cualquier doctrina con tal que venga del apóstol de su iglesia. Eso no es así. Eso no es así. Tú tienes que entender que nosotros somos los hombres y las mujeres del libro, de la Biblia. Todo lo que a ti se te enseña desde un púlpito, no importa el apóstol que te lo enseñe, no importa el título y doctorado que tenga, usted tiene que ir a las escrituras. Usted tiene que aprender a discernir lo que usted escucha. Entonces los nicolaitas se meten en Pérgamo. Y lo más terrible es que estos nicolaitas, como las doctrinas de Balaam, son retenidas dentro de esta iglesia. Así fueron retenidas en Pérgamo, así fueron retenidas en Roma y así son retenidas hoy. Entonces podemos resumir que trajeron dos cosas graves. Balaam trajo la idolatría y la fornicación espiritual, y los nicolaitas trajeron las clases o la división en grupos o en clases dentro de la iglesia. Una formación piramidal. Pero Jesucristo le dijo a los 12 de él, les dijo: el mayor de ustedes sea el siervo de todos ustedes. El que quiera ser mayor en el reino, sea siervo de los demás. Quiere decir con esto, nunca un verdadero ungido pierde el amor al servicio. ¿Ok? Entonces, estas son las dos doctrinas terribles que entraron en la iglesia de Pérgamo, que entraron en la iglesia de Roma, y que hoy en día están minando a la iglesia cristiana. Y vamos al versículo 15, y dice, ya lo acabamos de leer, y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjate que Jesucristo dice que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Es decir, lo voy a ampliar más. Jesucristo aborrece la división de clases dentro de la iglesia. Jesucristo aborrece el que un grupo se sienta privilegiado y con poderes plenipotenciarios sobre la iglesia. Mire. El que tiene autoridad dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. El que toma decisiones dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Todos los que están puestos en la iglesia son puestos por el Espíritu Santo. Y si un ministro no toma tiempo para escuchar la voz de Dios, no debe exigir que su pueblo tome tiempo para escucharlo a él. Si él no escucha a Dios, si él no pasa un tiempo con Dios, ¿por qué el pueblo tiene que escuchar a un corrupto que no escucha a Dios? No debe ser. Porque el jefe es Jesucristo. Se llama la iglesia de Jesucristo. Mire, puede tener el nombre que quiera. Se puede llamar Arca de Noé, se puede llamar Pacto en Betel, se puede llamar la iglesia la hermosa, pero todas están bajo un solo nombre: la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de ningún apóstol. Y eso hay que prestarle atención hoy, porque esa es la base. La iglesia es de Jesucristo. La autoridad es del Espíritu Santo. Pero hoy en día las iglesias Pérgamo, porque hoy hay cristianos Pérgamo, ministros Pérgamo, iglesias Pérgamo, han hecho casamiento triste con el mundo y han soltado la autoridad del Espíritu Santo para tomar autoridad de hombre. Han soltado la santidad para tomar la corrupción, el libertinaje del mundo bajo una supuesta gracia. Cosa terrible lo que está sucediendo hoy. Y mira lo que dice el versículo 16. Dice:
Mira que lo manda que se arrepienta. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús está hablando claro para este tiempo. Jesús está advirtiendo que todas estas iglesias Pérgamo, todos los ministros Pérgamo, todos los cristianos Pérgamo van a ser expuestos por la palabra de Dios. Van a ser confrontados con la palabra de Dios. Toda mentira va a ser confrontada con la palabra de Dios. Toda esa falsa santidad va a ser quitada por la palabra de Dios. Para el tiempo histórico, esta iglesia en Roma fue confrontada con la palabra de Dios y fue aquel remanente que fue perseguido. Ese remanente que fue perseguido para el tiempo de Constantino eran los hombres y mujeres que confrontaron a esta iglesia con la palabra de Dios. Para el tiempo de Pérgamo también hubo un remanente, estuvo Antipas, era uno de los obispos de esta iglesia y lo confrontó con la palabra de Dios. Y para el tiempo de hoy también hay un remanente que está confrontando las iglesias Pérgamo para este tiempo. Las iglesias que hacen casamiento con el mundo. Las iglesias que vendieron los principios doctrinales sanos por adquirir la corrupción del mundo. Y usted sabe que hay dos áreas donde se está viendo mucho esto hoy. Las iglesias Pérgamo son aquellas que ellas dicen que se están abriendo al mundo y están metiendo música del mundo, cultura del mundo, porque supuestamente con esto ellas hacen que los jóvenes vengan a la iglesia. Mire, usted está equivocado. La iglesia no es un centro social. Porque Jesucristo dijo claramente, mi casa será llamada por todos los tiempos casa de oración. Si los jóvenes se quieren entretener y se quieren divertir, que lo hagan afuera. Pero la iglesia es casa de oración. La iglesia es para impartir la palabra de Dios. El Salmo 119 claramente lo dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, muchas iglesias quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo. Ellos son los que quieren convencer de justicia y de pecado y de juicio. No, eso es trabajo del Espíritu Santo. Todo cristiano Pérgamo debe entender, debe salirse de ese error y de saber que el trabajo de un cristiano, de un ministro y de una iglesia es sembrar la palabra. El crecimiento lo da Dios. No tienes por qué meter al mundo dentro de la iglesia con la intención de que los jóvenes se queden dentro de la iglesia. No, enséñale al joven a guardar la palabra de Dios. Enséñale al joven a ir delante de su presencia. Enséñale al joven a fluir en el poder de Dios. Y verás el cambio que hay en ello. En la otra área donde Satanás se ha metido es en la música cristiana. A igual que en los tiempos de Pérgamo, Satanás se dio cuenta que la música cristiana se estaba expandiendo, que los adoradores se estaban levantando como hombres que estaban llevando la palabra de Dios adelante. Porque déjeme decirle que toda composición musical debe estar basada en la palabra de Dios. Si no está basada en la palabra de Dios, toda música que usted escuche cristiana, por más bonito que se escuche, está fuera de sentido para Dios. ¿Y qué hizo el diablo? Agarró a los adoradores, ¿verdad? Y los metió en el área comercial de la música. Hoy en día tenemos adoradores cristianos que simplemente componen música basada en sus experiencias personales o basadas en sentimentalismo. ¿Por qué? Porque el sentimentalismo y estas experiencias personales venden. Pero la música basada en la palabra de Dios no vende. Y se han convertido en capitalistas de la música cristiana. Lamentablemente, y de eso está lleno muchos púlpitos, de supuestos adoradores cristianos, pero que han corrompido la sana doctrina. ¿Ok? Y fíjate que dice aquí el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si manda a arrepentirse, quiere decir
que cada vez que un cristiano se casa con el mundo, está pecando. La novia de Jesucristo es la iglesia y pronto la boda se realizará. Pero ¿qué está pasando hoy con la iglesia? Está soltando su compromiso con Jesucristo y dándole la espalda a Jesús, se está casando con el mundo. No pueden haber dos matrimonios. No, 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 no. No pueden haber dos. O es el mundo o es Jesucristo. O sacamos de los templos y de los altares el paganismo mundano, o esa iglesia está perdida, ese cristiano está perdido y ese ministro Pérgamo está perdido. Porque Jesús le dice, arrepiéntete. Y mira lo que dice el 17. Ya para terminar, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira el sentido universal de esta palabra. Mírate que no dice el que tiene oído oiga el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice a las iglesias. Quiere decir que este mensaje, el centro de este mensaje es para todas las iglesias cristianas. Es para todo cristiano, es para todo ministro. ¿Ok? Y dice acá, el que tiene oído, oiga, o sea, el que tiene entendimiento, entienda el centro del mensaje. Por eso es, y vuelvo otra vez a hacer énfasis, la palabra iglesia viene de eclesia. ¿Qué quiere decir? Los llamados fuera. Esa es la iglesia. La iglesia es la que va contracorriente de la moda del mundo. La iglesia es la que está fuera del sistema mundano. Por eso es que Jesús claramente, él decía, yo no soy de este mundo. Como mis seguidores tampoco son de este mundo. La iglesia no es de este mundo. Si la iglesia no es de este mundo, ¿qué hace casada con el mundo? Es terrible, ¿verdad? Y fíjate lo que dice acá. Sigo acá y dice, al que venciere, estoy en el versículo 17, dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí hay tres cosas claras. Uno, al que venciere, le daré a comer del maná escondido, ¿verdad? Ese maná escondido está en Éxodo, capítulo 16, versículo 15, ¿verdad? Ese fue el pan que descendió del cielo, que los judíos comieron en el desierto. Entonces, ese maná es alimento, ese maná es pan, y el pan en la palabra de Dios es la palabra de Dios. El pan es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo acá? Si ustedes se divorcian del mundo, van a comer el pan de vida, van a comer revelación, van a comer la verdad. Toda iglesia que esté casada con el mundo está comiendo pan leudado, pan corrupto, que está corrompiendo su vida y a su familia. Si usted está dentro de una iglesia Pérgamo que está casada con el mundo, váyase de allí, porque lo que le están dando es basura, no le están dando alimento del cielo, lo que le están dando es doctrina humana que le va a arruinar la vida. Es un llamado urgente, usted tiene que irse de allí. Porque aquí dice, el que venciere, le daré a comer el maná, pan del cielo. Lo que quiere decir que el que esté haciendo casamientos con el mundo está comiendo pan podrido, pan leudado. Y dice acá, y una piedrecita blanca. ¿Qué quiere decir una piedrecita blanca? En los tiempos de Juan, cuando se le da el mensaje del Apocalipsis a Juan, en los tribunales civiles de aquella época, cuando un acusado era hallado inocente, se le entregaba una piedrecita blanca. Pero cuando era hallado culpable, se le entregaba una piedrecita negra. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo está hablando que pronto todas las iglesias tendrán que dar cuenta delante de aquel que las conquistó con su sangre. Que pronto, apóstol que me escucha, pastor, pueblo que me escucha, diácono, líderes, pronto vas a tener que dar cuenta a Jesucristo.
¿Y qué vas a hacer ese día cuando te confronte con aquellos ojos como llama de fuego? Porque aquí dice claramente que hay un tribunal. ¿Y sabes qué tenemos nosotros como cristianos que procurar? El día que entremos a ese tribunal, salir con una piedrecita blanca. Salir con una piedrecita blanca. Porque el mundo hoy está acusando a las iglesias que se han separado del mundo. Hoy el mundo acusa y mucho cristiano carnal caído está calumniando y acusando cristianos que no han querido vender sus principios ni por dinero ni por prestigio de este mundo. Pues déjame decirte algo, no importa que te calumnien, no importa que hablen mal de ti, si todo esto lo están haciendo con mentira, si tú eres inocente de todo esto, Jesucristo va a hacer justicia y Él te va a entregar una piedrecita blanca. Amén. Entonces, y fíjate lo que dice para terminar acá, y dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cada vez que Dios le da un nombre a alguien, le cambia el destino, le cambia el diseño. Entonces busca el diseño de Dios, busca el destino de Dios y no el destino de los hombres. Lamentablemente, los hombres en su carrera corrupta, en su carrera ciega, siguen buscando corromper todo lo que está en este mundo. Pero depende de los cristianos ser celosos de la palabra de Dios. Depende de los ministros ser celosos de la palabra de Dios y no casarse con el mundo. Usted como líder nunca debe permitir que se retengan las doctrinas del mundo pagana. ¿Sabe qué quiere decir retener las doctrinas del mundo? No querer salir de ellas, aferrarse a ellas. Muchos cristianos y muchas iglesias hoy se están aferradas a doctrina falsa y a paganismo del mundo. ¿Y sabe por qué no lo quieren soltar? Porque adoran los beneficios económicos y prestigio social que el mundo les ofrece. Pues yo le voy a decir a usted algo. Arrepiéntase ahora y suelte eso. No retenga la doctrina satánica del mundo y vuelva hacia Cristo y arrepiéntase una vez más. Bien, porque pronto el juez se sentará y dará sentencia. Y qué triste que un cristiano tenga que salir con una piedrecita negra, que se ha hallado culpable de los cargos que se le imputen. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la iglesia de Pérgamo, la iglesia del matrimonio triste, la que se casó con el gobierno, la que se casó con la política. Y bueno, vamos a seguir viendo las otras iglesias prontamente en el nombre de Jesucristo y seguimos estudiando. Yo no me quiero parar esta transmisión sin primero llegarte a ti, que no tienes a Cristo en tu corazón. Si estás escuchando esta prédica, o sí, esta prédica, esta enseñanza, y ha habido fe en tu corazón para recibir a Cristo, déjame guiarte en una sencilla oración. Cierra tus ojos y repite lo que yo te indique. Di así: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, lávame de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque a partir de hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, déjame indicarte que eres hijo de Dios. Has pasado de ser hijo de las tinieblas, a ser hijo de la luz admirable en Cristo Jesús. Busca una iglesia donde te formen, donde puedas aprender, donde te enseñen la sana doctrina, donde te enseñen a oír la voz de Dios. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, esto fue todo por esta transmisión. Y recuerden siempre, no importa dónde se encuentren, no importa el problema que tenga, siempre recuerda esto: Jesucristo es el Señor.